entre todos nos cuidamos para hacer de esta una Boyacá grande. La Secretaría de Salud de Boyacá trabaja por un territorio digno y responsable. Nuestro gran plan es Boyacá. Buenos días para toda la audiencia de Andina, mi emisora, y también para las personas que nos ven a través de sus redes sociales. Bueno, estamos aquí en compañía de la jefe Camila Gil. Esta es una emisión más del programa del Hospital San Vicente de Ramiriquí, y hoy vamos a hablar de un tema muy importante, así que espero que estén muy conectados. Es un tema que a todos nos atañe, y bueno, vamos a tratar el tema de derechos sexuales y reproductivos, pero lo vamos a hacer de una forma muy chévere, desde la niñez, desde que la persona prácticamente nace, cómo es ese desarrollo de la sexualidad, qué debemos hacer nosotros como padres también. Y bueno, ahí viene la niñez, la adolescencia. Yo creo que también adultos mayores, en este momento pues vamos a hablar de eso, y le damos la bienvenida a la jefe Camila Gil Caro del Hospital de Ramiriquí. Buenos días, Nancy, buenos días a todos nuestros oyentes. Entonces, sí, como mencionaste, ya fue como un abrebocas del tema que vamos a tratar hoy, que son pues los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, muy contenta nuevamente de estar en este espacio, que espero que sea muy provechoso para todos nosotros y que sigamos aprendiendo un poquito más acerca pues de este tema y de nuestra salud en general. Entonces no se desconecten, porque definitivamente cuando nos informamos también prevenimos. Jefe, ¿qué son los derechos sexuales y reproductivos? Empecemos por hablar de este tema. Ok, entonces, como lo dice su nombre, un derecho parte básicamente de un derecho humano, que es el que tenemos, así como a nosotros nos hablan de que tenemos el derecho a la educación, derecho a la salud. Entonces hace parte de como un derecho fundamental de nosotros. Sí. Entonces esa parte, digamos, hay dos derechos, de hecho, si te das cuenta, que son uno, los derechos sexuales y los derechos reproductivos, pero que en conjunto hablan en sí de la salud sexual que tenemos todos nosotros. Entonces es básicamente como esa orientación. Entonces, ¿le parece si primero nos remitimos a derechos sexuales? Ok, entonces me parece, sí, cuando nosotros hablamos de lo que son los derechos sexuales, hacemos referencia a toda esa parte, digamos, todo ese componente sexual que nosotros tenemos, innato, digamos, por la biología. Nosotros somos seres sexuales. Entonces, como tú lo mencionabas, sí es muy importante entender, y quisiera aquí hacer como un énfasis en de pronto no relacionar tanto la sexualidad como con la relación sexual, ¿sabes? La sexualidad incluye mucho más. Entonces, como lo mencionabas, va a abarcar diferentes etapas de nuestra vida y se va a interpretar de acuerdo a esas etapas. Entonces, sexualidad no es solo tener relaciones sexuales, que creo que sería como un primer mensaje que deberíamos dejar, como que hace parte de un mito, ¿sabes? Cuando hablamos de sexualidad entendemos inmediatamente qué es eso, que es como la parte del relacionamiento, y no, incluye muchísimo más. Y todavía es un tabú, todavía lo vemos como algo malo, y por eso es tan difícil hablar de sexualidad. Pero bueno, aprovechemos que su merced está aquí con todo el conocimiento, y pues nos va a contar cómo se da el manejo prácticamente desde que nacemos en cuanto a la sexualidad. Ok, entonces digamos que cuando nacemos siempre se nos asigna como esa parte del sexo, de que si uno es hombre, si uno es mujer y demás. De ahí, a partir, digamos, de eso inicia como el camino a descubrir el cuerpo. Entonces tenemos a nuestros niños chiquitos que están conociendo su cuerpo, que de pronto no saben cuál es su área sexual. Entonces la primera educación sexual o el primer derecho sexual que nosotros tenemos es ese, hacer saber al niño cuál es su parte sexual. ¿Por qué? Porque tiene un cuidado diferente. No es lo mismo hablar de pronto de nuestras manos a decirle, mira, esa es tu zona íntima, tienes que cuidarla de esta manera, reconócela, ¿sí? Porque siempre hemos venido de pronto, y se ha presentado mucho en la sociedad, de que con las niñas tal vez somos un poco más cohibidos en eso, en que de pronto no conozcan como esa área sexual, y es muy importante. ¿Por qué? Porque así ellos se van a asegurar también de empezar a respetar su cuerpo, que ese sería el primer mensaje. Cuando hablamos de sexualidad, hablamos del respeto y la autonomía y el autoestima que deben tener nuestros niños por su cuerpo, por saber de que de pronto ahí podríamos prevenir también algunas violencias, de saber que si alguien llega a acercarse a esas zonas
no está bien, ¿sí? Entonces es como esa parte primero del autocuidado, del que el niño entienda, digamos, esa sexualidad que está, digamos, iniciando, se podría decir de esa manera. ¿A partir de qué edad, jefe, podemos, no sé, darle manejo a esa parte a los bebés o a los niños? Yo creo que desde chiquitos, más o menos se podría hablar de sexualidad con ellos desde los 5, desde que ellos sean conscientes, porque digamos cuando empiezan, por ejemplo, a ir al baño, entonces desde ahí ellos ya deben saber cuáles son sus órganos sexuales, cuáles son esos, digamos, órganos íntimos, se podría decir de alguna otra manera, para que ellos tengan como ese cuidado, ¿sí? Creo que sería como eso inicialmente con nuestros niños, más enfocado en lo que te digo, en el que ellos se respeten y que sepan cuidarse como frente a eso. ¿Cómo sería la forma de enseñarles a ellos de una manera muy natural, sin crearles miedo, sin crearles traumas, y de una forma así, natural, de cuáles son sus partes, cómo deben cuidarse, que no las expongan ante los demás? ¿Cómo sería esa forma? Yo creo que eso hace parte de las pautas de crianza que tenemos cada uno como padres. Sin embargo, sí es de pronto importante que a medida que nosotros veamos que nuestro niño nos pueda ir entendiendo, de pronto no adornar mucho las cosas porque ellos pueden perder el mensaje. Entonces, algunas veces no hablamos directamente, por ejemplo, de esa zona íntima, de esa zona que tiene que respetar, sino hablamos, por ejemplo, de la florecita. Sí, entonces no es, digamos, una manera correcta. Tampoco estoy diciendo que vayamos ya a hablar como un adulto, pero sí enseñarle, por ejemplo, eso. Mira, no es la florecita, pero es una parte de tu cuerpo que tienes que cuidar, que nadie te tiene que ver, que nadie te tiene que tocar. Y ahí empezamos una educación sexual con ellos. Bueno, ¿qué momento, qué situaciones son de alarma? Yo creo que cuando hablamos de sexualidad con los niños principalmente, yo creo que entender que un niño nunca miente, ¿sabes? Entonces es como enfocarnos en eso. El niño también debe conocer esa parte y con eso él va a saber también cuando está siendo vulnerado. Entonces cuando, por ejemplo, no sé, alguien me tocó donde no debía tocarme. Alguien hizo algo que no debía hacer. Yo vi una zona íntima de alguien que no debía haber visto. Entonces ahí son como señales de alarma. Cuando los niños empiezan a hablar de esas zonas íntimas, entonces hay que, digamos, como que esa sería su señal de alarma. Entonces digamos que eso en cuanto a los niños. Ya viene como otra parte que es cuando inician el cambio en la pubertad, que es de pronto aún más complicado para los padres con ellos, digamos, tocar este tema. Pero jefe, bueno, antes de pasar a la adolescencia, que sí, como su merced lo dice, es mucho más complicado porque llega el cuento de las hormonas y demás, pero en la niñez, cuando identificamos ciertas situaciones de alarma, ¿a dónde podemos remitirnos? Podemos ir al hospital, allá de pronto nos asesoran con una charla de lo que es normal, de lo que no es normal. Ok, entonces digamos, hablando de este tema, y creo que sí es un tema muy importante, lo que tú dices, también hay mucho tabú al respecto, sí. Y de pronto hay muchos miedos de los padres frente a esto. Entonces, si de pronto llegamos, lo que digo, primer punto es creerle siempre al niño. El niño no va a inventar de pronto este tipo de cosas como porque sí. Sí. Sí, si él menciona algo, esto es porque algo puede estar pasando. Entonces, primero es como creerle a los niños. Segundo es ya, digamos, si tenemos esas sospechas, sí podemos acudir a urgencias para mirar si efectivamente eso está pasando. Entonces ahí se hace acompañamiento con medicina, psicología, se mira como toda la parte con el niño para ver si él realmente está expuesto a alguna vulneración, pues, de sus derechos. Ese es como el manejo a seguir. Entonces sí, claro, el hospital está, digamos, que abierto en ese sentido también para hacer ese acompañamiento. Bueno, vale, eso es lo bonito de estos programas, que queremos prevenir ciertas situaciones. Bueno, ahora sí, seguimos hablando de salud sexual y reproductiva. Estamos en este momento hablando de sexualidad. Ya explicamos un poquito lo que pasa en la niñez y ahora viene la parte de la adolescencia. Okay. ¿Desde qué edad prácticamente entonces se maneja? Hay unas etapas, digamos, más o menos cuando los niños empiezan con la pubertad.
Sí. Generalmente, depende de cada niño, puede empezar desde los 9 años, incluso después, depende bastante, digamos, de cada uno de ellos, pero cuando ellos empiezan a tener esos cambios, también es muy importante hacerles esa educación en por qué se están dando esos cambios. Si nosotros de pronto no logramos quitar esos tabús, ellos no entienden, entonces no saben qué está pasando con su cuerpo y puede ser un proceso aún más difícil. Entonces, digamos que siempre se busca que como padres, y lo que digo, sé que son temas que de pronto son muy complicados abordarlos, que venimos de una cultura llena de mitos respecto a esto, en las que no podíamos de pronto hablarlo de una manera tan abierta. Entonces sé que puede causar ese miedo como padres, pero quiero que sepan también que es algo natural y que es bueno que ellos tengan esa información, porque ¿qué pasa? Encontramos ya luego muchos de nuestros adolescentes que por miedo de pronto a no poder hablar con los papás y demás terminan acudiendo a algún amigo o incluso a internet, y pues creo que no son las fuentes, digamos, confiables para que ellos reciban este tipo de información y pueden de pronto al contrario desinformarse. Entonces sí, digamos, hablar mucho de ese tema con ellos también es importante. Vale, jefe. Bueno, hablemos de los cambios, no sé si por etapas, hablemos de los cambios en los niños varones, más o menos a qué edad empiezan esos cambios y cuáles serían. Lo que te digo, digamos que a partir de los 9 años, 10, 11, 12 más o menos, empiezan a ver como los primeros cambios. Entonces, ¿qué es lo importante de pronto? Es hablarlo con ellos, porque les puede generar mucho temor por lo que hablamos también de los cambios hormonales. Entonces, digamos, en los niños, generalmente uno empieza a preguntar que, digamos, los primeros digamos, cambios de la pubertad es, por ejemplo, el nacimiento del vello en las axilas, en la zona íntima, que empieza a cambiar también la zona íntima, que empieza a cambiar la voz, que están los sueños húmedos. Entonces, todo eso es como, digamos, el abordaje sexual en esa etapa que nosotros debemos dar, de decirle, mira, esto es la pubertad, esto está pasando, esto es normal, de pronto no es normal que te duela, mira las hormonas de pronto, porque algunas veces ellos ni siquiera saben qué están sintiendo. Sí. Entonces es, digamos que poniéndonos en los zapatos de ellos, que creo que ya todos hemos atravesado ese proceso, es una etapa en la que uno genera de pronto mucho miedo, mucha incertidumbre, mucha inseguridad, porque mi cuerpo le está pasando esto, y si no tenemos de pronto ese acompañamiento, no tenemos con quién hablar, pues sí podemos caer en lo que hablamos de la desinformación. Entonces, digamos que eso en cuanto a los cambios en los niños, Perdón, jefe, esos son los cambios físicos. Uh-huh. Y los cambios psicológicos, ¿cuáles serían? Bueno, okay. Si los podemos tratar, no es psicóloga su merced, pero pues así como por encima. Pero sí, digamos que es como el cambio de comportamiento, como que pronto ellos empiezan a sentirse más irritados. Sí. O sea, como que de la nada él estaba bien, y es cuando los papás empiezan, pero no, él no era así, ahora yo no le puedo decir nada. No le puedo decir nada porque ya me responde con 3 piedras en las manos. Sí. Por ejemplo, porque empiezan con esa irritabilidad o empiezan con un factor, digamos, que podría decir de tristeza, como de desánimo. Entonces ya es como que no quieren hacer nada, como que definitivamente ni ellos se entienden. Y eso es muy evidente, digamos, en ese cambio emocional, que si uno les dice algo va para mal, que ni ellos entienden, que quieren estar solos, pero luego no. O sea, es un cambio de pronto muy brusco. Hay algunos, digamos, niños a los que les da más duro, hay otros que logran sobrellevar eso, pero sí es muy importante hacer ese acompañamiento también en ese momento, de que de pronto intentemos que como padres tener esa confianza con nuestros hijos para que ellos puedan hablar de eso. Porque lo que decimos, van, no sé, hablan con otro compañero que de pronto está en la misma situación, y pues no sería lo ideal. Lo adecuado. Y dicen que la adolescencia es terrible para los papás, pero no es más terrible como lo es para los mismos hijos, porque ellos no entienden los cambios. Claro, sí. Listo, doctora. Hablemos de las niñas. ¿Qué cambios físicos tienen las niñas? Especialmente bueno, espero que hasta ahora nos estén escuchando algunas niñas o mamás, papás de las niñas.
¿qué cambios físicos serían normales y qué cambios no? Los primeros cambios serían nuevamente como la aparición del vello en las axilas, en la zona íntima. Ya empieza también a cambiar toda la parte de los pechos, de lo que son los senos, entonces empiezan a crecer y pues ya también empieza a cambiar la zona íntima. Y como último, pues es lo que ya todos conocemos, que sería la menstruación. Es como la última etapa en las niñas, digamos, en todo este proceso de la pubertad. Entonces es lo que veníamos hablando, acompañarlas, informarlas, porque digamos, si para los niños es difícil, puede que para las niñas sea aún más, que de un momento a otro empecé a sangrar, ¿será que estoy enferma? ¿Qué está pasando? ¿Por qué me está saliendo sangre de ahí? O sea, son muchos pánicos que se generan en ellas, y si nosotros no las educamos en lo que puede pasar, en que eso es un proceso normal, pues van a empezar aún más esas angustias. Y lo van a ver como algo muy negativo, cuando en realidad, bueno, es el proceso normal de la adolescencia y tiene sus funciones en el cuerpo, ¿no? Exactamente, sí, señora. Listo, entonces esos son los cambios de la sexualidad en la adolescencia. Hablemos, no sé, ya de una edad más adulta. Entonces, digamos que después de esos cambios hay que hablar también con los chicos ya, digamos que por ley. Desde los 14 años uno podría hablar con ellos ya de lo que es parte de lo que, bueno, y vamos a entrar un poquito más a lo que son los derechos reproductivos también. Entonces desde ahí nosotros podemos hablar con ellos ya de la sexualidad, ya lo que todos conocemos como de las relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque es importante que ellos tengan la información, y con esto quiero que también los padres de pronto quitemos un poquito la idea o los mitos que hay de que si yo le hablo de sexualidad como tal, ya de la relación sexual a mi hija, es porque de pronto la estoy incitando a que inicie su vida sexual, o que estoy haciendo que ella sea más propensa o que él sea más propenso a ya iniciar su vida sexual. Quiero que sepan que no, digamos, no es cierto. Ellos pueden tener la información, y es mejor que tengan la información y ellos mismos sepan y decidan cuándo iniciar su vida sexual, que también hace parte de un derecho sexual, que viene toda esta parte de en qué momento yo estoy preparado para iniciar mi vida sexual, con quién la quiero iniciar, cómo la quiero iniciar, o sea, todos estos factores, ¿sí? Porque de pronto por la desinformación muchas veces vemos también que pasan, digamos, cosas que realmente no queríamos que pasaran. Entonces, sí es muy importante esa información a nuestros niños y niñas ya como a partir de esa edad. Importante también los jóvenes que me están escuchando, que esa información también la brinda el hospital. Nosotros tenemos las consultas de planificación familiar. Ahí se puede hacer solo asesoría, o sea, no es que inmediatamente vayan a iniciar un método, pero de pronto si yo quiero saber más acerca respecto a este tema, respecto a la sexualidad, puedo acercarme a esas consultas simplemente a recibir esa educación. Jefe, una pregunta ahí en la parte práctica, ¿no? Pues los jóvenes están iniciando su vida sexual, algunos, muy temprano, antes de los 14 años. Y la ESE Hospital, pues las consultas son a partir de los 14. Pero ¿qué pasa si el papá quiere llevar a un niño de 11, 12, 13 a una consulta de planificación porque quizá ya inició su vida sexual? ¿El hospital en esa etapa atiende o no atiende? Sí, Nancy, pero digamos que tiene una connotación muy diferente, y es lo que hablábamos legalmente. Digamos, un chico, una chica después de los 14 años tiene cierta autonomía para decidir sobre su vida sexual. ¿Puede ir solito? Y podría ir solito desde los 14. Antes de los 14, por ley nacional, por constitución, por los demás derechos, nosotros consideramos que eso sería parte de un abuso, porque sigue siendo un niño. Sí. Entonces, digamos que si un niño inicia la vida sexual tan tempranamente, no sería de pronto algo entre comillas normal. Estaríamos hablando de posibles abusos y violencia sexual. Entonces también por eso la importancia desde niños educarlos en esas señales, en saber cuándo le están vulnerando ese derecho, cuándo están siendo de pronto víctimas de cierto tipo de violencia. Listo, jefe. Bueno, entonces, ¿cómo sería? ¿Con quién se pide consulta para este tipo de
Ok, entonces tenemos la consulta por enfermería, como decimos, es de planificación familiar, es para dar la educación, para orientarlos, para de pronto ser de pronto ese apoyo. Entonces de pronto los chicos, bueno, los papitos que me están escuchando y también los chicos, si de pronto no hay esa confianza, si de pronto por algún motivo el papá no se siente preparado para hablar de ese tema, porque sé que son temas difíciles, nosotros como hospital estamos abiertos también para poder orientarlos también y que ellos tengan una información adecuada, certera y que de pronto no al contrario una desinformación, que porque el amigo me dijo, que porque miré en internet tal cosa, sino algo más concreto, más confiable. Entonces sí, la invitación de pronto a eso, recordarle a los chicos también que pueden acceder a esta consulta, como decimos, si se sienten más cómodos sin compañía de sus padres, pueden acceder a esta consulta, que también tenemos los servicios amigables, de hecho, que están en el hospital, que es pronto para tratar todos estos temas y hacer no solo el acompañamiento desde enfermería, sino también de psicología. Tenemos el servicio abierto los miércoles de 3 a 5 de la tarde para solo jóvenes, entonces de pronto sin, es que quiero ir a que me orienten, que de pronto inicie mi vida sexual, pero mis padres no saben, porque entendemos que hay muchos contextos, hay muchas situaciones que pueden pasar, pueden acudir allá, sí, digamos, sin ese temor. Sí, listo, jefe. ¿Los anticonceptivos son gratuitos? Sí, señora, todos, digamos, los que estamos ofertando en este momento, pues claramente son gratuitos de parte del hospital. Entonces, digamos que para las niñas, dependiendo, porque claramente en la consulta hablamos de todos los antecedentes, de si es viable o no y demás, que también eso es algo muy importante, porque nuestras niñas de pronto, porque la amiga le están funcionando tal vez las pastillas, entonces yo empiezo a tomar las pastillas, pero de pronto no era lo ideal para mí. Entonces también muy importante como esa reflexión acerca de, entonces, volviendo al tema, tenemos las pastillas anticonceptivas, tenemos las inyecciones, bien sea la mensual o la trimestral, tenemos implantes subdérmicos o lo que también muchos conocen como las barritas, y tenemos el dispositivo intrauterino o lo que conocemos como T. Son los métodos que también tenemos disponibles en este momento. Vale, jefe, entonces podemos decir que dentro de los derechos que nosotros como usuarios o como seres humanos tenemos en respecto a la sexualidad y reproducción es el acceso a eso, a los anticonceptivos de manera gratuita y además a la información de cuál puede ser el mejor método para cada uno. Claro, entonces digamos que ahí hablando de los métodos anticonceptivos vamos también empezando a abordar un poco más acerca de esos derechos sexuales y reproductivos, y es que si ustedes se dan cuenta, como tiene el nombre la consulta, es la planificación familiar. Entonces es ya el derecho sexual y el reproductivo. ¿Por qué? Porque también estamos viendo ahí, por ejemplo, cuando yo quiero tener un hijo, si realmente yo quiero tener un hijo, porque eso hace parte también del proyecto de vida de nuestros jóvenes y de cada uno de nosotros. Entonces, planear de alguna u otra manera eso es también muy importante. Por eso, digamos, también parte de los derechos reproductivos hace, por ejemplo, parte la consulta preconcepcional, que es algo que de pronto no se conoce, y es que cuando yo estoy lista para ser mamá, cuando estamos listos como pareja para de pronto dar ese paso de decir vamos a tener un hijo, tenemos esa consulta. ¿Para qué? Para prepararnos también para recibir a ese bebé. Entonces de pronto esa es como la invitación a hacer esa reflexión y quitar sobre todo ese mito, que nosotros tenemos estos servicios que están disponibles para la comunidad para que podamos hacer de pronto las cosas así, de manera ordenada, de manera que sea todo como de alguna u otra manera controlado y no nos llevemos de pronto después esas sorpresas, que ese sería de pronto el inconveniente. Y cuando llegan, por ejemplo, los embarazos que no estaban planeados, que también llamamos los embarazos de pronto accidentales, y empezamos a ahondar y resulta que, por ejemplo, yo nunca había hablado de métodos, yo no conocía métodos. Entonces, digamos que es como eso. Pero
es como para mirar, como para orientarnos, para que siempre exista ese acompañamiento y no estemos solos en todo este transcurrir y pues logremos garantizar esa salud sexual y reproductiva que sería como lo más importante. Vale, doctora. Bueno, ya hablamos de métodos, hablemos ahora también de un tema muy importante que viene también con en cuanto a los derechos sexuales y reproductivos, y es las infecciones de transmisión sexual. Antes de irnos con los derechos reproductivos, hablemos de eso, infecciones de transmisión sexual. Ok, entonces digamos que también hace parte de toda la parte de salud sexual. Si lo hablamos bien, entonces recuerden, y como hablábamos también el día lunes, existen las infecciones de transmisión sexual. Esas son latentes, lastimosamente, digamos que causan bastantes complicaciones. Hay muchas personas que pueden presentarlas sin no saber, entonces de ahí la importancia también de acceder a la consulta. ¿Por qué? Porque digamos también por lo que hemos mencionado, y yo creo que algunos de nuestros oyentes se preguntarán o dirán, pues bueno, todo lo que han mencionado va en torno a las niñas, a que las pastillas y eso, todos son métodos para mujeres, pero resulta que también tenemos el preservativo o lo que llamamos condón. Ese es un método masculino en realidad. Lo que hace es igual proteger de las infecciones de transmisión sexual, entonces tener siempre muy presente eso, de que esas infecciones están, de que existen y que el único método que las va a prevenir pues es el preservativo. ¿Cuáles serían las más comunes? Digamos que la más común de hecho en este momento es el VPH, que es el virus del papiloma humano. De ahí también entonces la importancia de que los papitos que nos están oyendo, que tienen a sus niños entre 9 y 17 años, hagamos también como ese deber de cuidar la salud de ellos con la vacuna del VPH. Que existe hace pocos años, no sí, lleva más de una década, 2 décadas. Más, sí. Es relativamente reciente, sí, pero es una de las vacunas, digamos, de mayor efectividad. ¿Por qué? Porque como les mencionaba, estas infecciones van a generar complicaciones a nivel salud. Entonces, digamos que este VPH es uno de los principales causales de cánceres, por ejemplo, del cáncer de cuello uterino, el cáncer de pene. Entonces, sí es muy importante que nosotros como papás tengamos esta responsabilidad de pronto de vacunar. Yo sé que causa mucho miedo, sé que hay mucha desinformación respecto a esta vacuna, pero si yo tengo esas dudas acerca de esta vacuna, también puedo acercarme, puedo ir a preguntar, puedo ir a asesorarme, porque no todo lo que de pronto yo escucho es cierto. Que tengamos en cuenta que hay mucha desinformación, entonces sí es importante hacer esto porque, digamos, esa vacuna puede salvar la vida de mi hijo. ¿Esa vacuna se está aplicando en adultos? Sí, ¿es asequible o no es asequible para adultos? No, la vacuna viene para los niños de los 9 a los 17 años. ¿Por qué? Porque una vez de pronto ya haya pasado ese tiempo, ya se haya iniciado, ya se haya generado una exposición, hablando ya como tal de la vida sexual, ya se haya iniciado una vida sexual, digamos, ya haya pasado bastante tiempo, no va a tener la eficacia que nosotros tenemos. Entonces, de alguna u otra manera, pues no sería lo recomendable. Por eso aprovechar el momento donde podemos vacunar a nuestros hijos y lograr que esa vacuna sea efectiva. Bueno, entonces vacunación y protección es la clave. Exactamente. Pero ya nos quedan 5 minuticos de programa, jefe. Pues, ¿qué nos queda por hablar? No sé si algo de derechos reproductivos. ¿Se nos queda algo ahí en el tintero? Ok, entonces digamos que para empezar a concluir todo lo que hemos hablado, que ha sido como de pronto bastante y sé que puede ser mucha información, importante entonces lo que hablamos, el acompañamiento que debemos tener a nuestros jóvenes, digamos el reto que tenemos como padres de intentar cambiar todos esos tabús, todas esas cosas con las que hemos venido para el bienestar de nuestros hijos. Entonces, como insisto, puede que no sea fácil, pero es ideal empezar a hablar con nuestros hijos, empezar a generarles esa confianza,
Y lo que decimos, tenemos el hospital para la consulta de planificación. Entonces, los chicos que me estén escuchando, nuevamente insisto, pueden acceder, no necesitan de pronto estar con sus papás. Importante entonces que hablemos de la sexualidad desde chiquitos, como veníamos hablando, que tengamos en cuenta también los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, en el sentido de planear bien toda esta parte de la sexualidad, de que lo hagamos con responsabilidad, ¿sí? Entonces, por eso la importancia de toda esta información, para hacerlo con responsabilidad, para que no vulneremos de pronto nuestros derechos, y que cuando de pronto nuestros chicos tomen la decisión de iniciar su vida sexual, lo hagan con conocimiento, lo hagan porque quieren, sobre todo porque tienen esa autoestima y ese respeto por su cuerpo, que eso sería como el mensaje clave hoy. Si uno respeta su cuerpo, si uno quiere su cuerpo, si uno se quiere a uno mismo, uno va a tomar con responsabilidad las decisiones de ahí en adelante. Entonces, como reforzar mucho eso. Recordar pues entonces que tenemos el servicio de vacunación en el hospital disponible, el servicio de la consulta de planificación y los servicios amigables para nuestros chicos, para que puedan informarse adecuadamente y logremos de pronto hacerlo con esa responsabilidad. Vale, jefe. Bueno, muchísimas gracias a su merced, jefe Camila Gil, a la AES Hospital San Vicente de Ramiriquí, y a ustedes, queridos oyentes. Este video también queda en nuestras redes sociales para que lo repliquen, se lo hagan conocer a sus hijos también. Y recuerden que, el hogar es como el primer sitio de confianza. Hay que hablarles con cariño, con mucho respeto a nuestros hijos, y esperamos que este programa les haya dado esas pautas para hablar de sexualidad, así sin tapujos en casa. Muy amable, jefe, y feliz día para todos. Muchas gracias entonces, muchas gracias a nuestros oyentes. Entonces quedamos a disposición de ustedes para que visiten nuestros servicios disponibles. Este fue un mensaje de la Secretaría de Salud de Boyacá. Trabajamos unidos con las 123 alcaldías para hacer de esta una Boyacá grande. Entre todos nos cuidamos.